Advertencia, si este programa es escuchado por menores de edad se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. En un rincón sombrío de la ciudad, en un antiguo edificio de apartamentos con una historia manchada por el pasado, se cernía un misterio inquietante. Una familia joven, ajena al oscuro secreto que albergaba su nuevo hogar, se mudó al tercer piso. Todo parecía normal al principio, pero la paz pronto se desvanecería como la luz de una vela en la oscuridad. La primera noche, los sonidos inusuales se hicieron evidentes. Pasos amortiguados resonaban sobre el suelo de madera, arrastrando consigo el eco de un pasado que buscaba ser olvidado. Los residentes del tercer piso comenzaron a escuchar murmullos en las sombras, susurros que se deslizaban entre las rendijas de las puertas entreabiertas. Un escalofrío recorría el pasillo cada vez que alguien ascendía las escaleras hacia el piso maldito. Las lámparas parpadeaban sin razón aparente y las puertas se cerraban violentamente, como si una presencia invisible intentara comunicarse con los vivos. Nuestra protagonista, una joven intrépida llamada Amelie, decidida a descifrar el misterio, se aventuró una noche en el oscuro pasillo del tercer piso. Con cada paso, su pulso se aceleraba y sus sentidos se agudizaban ante la creciente sensación de no estar sola. Al llegar al final del pasillo, una puerta vieja y desgastada se destacaba entre las demás. Al abrir la puerta con un crujido lúgubre, Amelie se encontró con un apartamento abandonado. Polvo flotaba en el aire y muebles cubiertos con sábanas gastadas se alineaban en la penumbra. Sin embargo, su mirada se posó en un espejo antiguo que colgaba en la pared. En él, una figura difusa se desvanecía rápidamente. La atmósfera se volvió más densa y el aire se impregnó de un olor rancio. Las luces parpadearon violentamente y en el espejo, el rostro de una mujer pálida y demacrada se materializó durante breves instantes. Un susurro lastimero se deslizó por la habitación, llenando el silencio con una melancolía insoportable. Emily, temblando de miedo, retrocedió lentamente. Mientras lo hacía, la puerta se cerró con un estruendo detrás de ella. En la oscuridad, los pasos se aproximaron, resonando con una urgencia sobrenatural. Cada intento de abrir la puerta fue en vano, estaba atrapada en el dominio del fantasma del piso de arriba. Los susurros se intensificaron, revelando una historia trágica de un asesinato brutal en el pasado. La mujer del espejo, llamada Isabella, buscaba justicia desde el más allá. La habitación se llenó con imágenes espeluznantes de la noche fatal, mientras Amelie se encontraba atrapada en la vorágine de la venganza no resuelta. El ambiente se volvió más denso y las sombras cobraron vida propia. Emily, presa del terror, se sintió observada por múltiples ojos invisibles. La temperatura descendió abruptamente y sus alientos se condensaban en el aire gélido. Los susurros se transformaron en lamentos angustiosos, llenando la habitación con un dolor que cortaba como cuchillas invisibles. Desesperada, Amelie buscó una salida. Tropezó con muebles invisibles y corrió por pasillos que parecían retorcerse y cambiar a su alrededor. La presencia de Isabella se manifestaba en cada sombra, y su llanto desgarrador resonaba en cada rincón. Cada vez que Amelie pensaba que estaba a punto de escapar, una fuerza invisible la arrastraba de vuelta al epicentro del horror. La noche se volvía interminable, y los límites entre la realidad y el reino espectral se desdibujaban. La joven estaba atrapada en un bucle de terror, enfrentándose a los oscuros secretos que envolvían el piso de arriba. Mientras Amelie luchaba por su cordura, la verdad se revelaba lentamente: el edificio había sido testigo de atrocidades inimaginables. Aquellos que se mudaban al tercer piso se convertían en víctimas involuntarias de la maldición, condenados a revivir la tragedia una y otra vez. La historia del fantasma del piso de arriba persistía, arrastrando consigo las almas atrapadas en el torbellino de dolor. ¿Podría Amelie encontrar una salida de este laberinto de pesadillas? ¿O se uniría a la legión de almas atormentadas que deambulaban por los pasillos en busca de redención? En la oscura encrucijada del tercer piso,
El suspenso alcanzaba su punto culminante y la fina línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba aún más. La oscuridad devoraba cada rincón del tercer piso mientras Emily continuaba su desesperada búsqueda de una salida. Los lamentos de Isabella la perseguían, un eco interminable que reverberaba en las paredes como un lamento eterno. La joven, envuelta en la penumbra, se encontraba ahora en una sala cubierta por un polvo ancestral, donde fotografías antiguas adornaban las paredes. Cada retrato contaba una historia de vidas truncadas, de risas que se desvanecieron en susurros y de ojos que perdieron su brillo en la noche fatal. Entre las sombras, las imágenes cobraban vida, sus miradas vacías penetrando en la psique de Emily como dagas de hielo. Un escalofrío recorría su espina dorsal, y sus pasos resonaban con un eco tembloroso. La temperatura descendía aún más, congelando el aliento de Emily mientras avanzaba por el pasillo. La presión en el aire se volvía casi palpable, como si la propia esencia de la maldición la estuviera estrangulando lentamente. La única luz provenía de destellos fantasmales que titilaban en las lámparas agonizantes. De repente, la joven se encontró frente a una puerta entreabierta. Una fuerza invisible la impulsó hacia adentro, revelando una habitación empapada en sombras. En el centro, un viejo tocador reflejaba la imagen distorsionada de Emily. Sin embargo, lo que captó su atención fueron las fotografías enmarcadas de una familia feliz que, en algún momento, llamó a este lugar su hogar. Cada paso de Emily resonaba como un tambor funesto, y las sombras se cerraban a su alrededor como garras invisibles. Las fotografías empezaron a cambiar, transformándose en imágenes grotescas de la fatídica noche. La felicidad se desvaneció, reemplazada por caras distorsionadas y ojos sin vida que la miraban fijamente. De repente, una ráfaga de viento helado barrió la habitación, apagando las velas y sumiendo el lugar en una negrura completa. La risa de niños que alguna vez resonó en aquel hogar se convirtió en un susurro gutural, mientras sombras siniestras se deslizaban por las paredes. Emily sintió una presencia detrás de ella, una figura que no se reflejaba en el espejo. El aliento helado acarició su cuello, y un susurro inhumano se deslizó por su oído. «Vete», susurró la voz, pero no era la de Isabella. Era algo más antiguo, más oscuro, una presencia que se alimentaba del sufrimiento ajeno. La joven se volvió con un grito atrapado en la garganta, pero no había nada. Solo la oscuridad, densa y opresiva. Las fotografías continuaban su danza macabra, mostrando momentos de la vida de aquellos que sucumbieron a la maldición del tercer piso. Cada paso de Emily era un enfrentamiento con la agonía y el terror. La realidad se retorcía a su alrededor, y la línea entre lo vivo y lo muerto se desdibujaba. En su frenética búsqueda, se cruzó con sombras de otras almas perdidas que, como ella, vagaban sin rumbo. El susurro de Isabella volvió, más urgente, más insistente. «Justicia», clamaba la voz, reverberando a través de las paredes. El piso temblaba con la intensidad de un corazón oscuro y enloquecido. Emily, atrapada en la tormenta espectral, se preguntaba si encontraría alguna vez la salida de este laberinto interminable. Cada paso la llevaba más profundo en la espiral del horror, cada puerta que abría revelaba un rincón más sombrío y desconcertante. La realidad se descomponía como un cuadro envejecido, y las sombras se cerraban a su alrededor como fauces hambrientas. La historia del fantasma del piso de arriba, tejida con hilos de sufrimiento y tragedia, persistía en su persecución insaciable. El sonido de sus propios pasos se perdía en el silencio cargado de la penumbra, mientras Emily avanzaba por pasillos que parecían retorcerse y distorsionarse a su paso. La realidad misma parecía fracturarse, como un espejismo oscuro que la arrastraba cada vez más profundo en la pesadilla del tercer piso. Cada rincón susurraba secretos, y las sombras cobraban vida en un juego macabro. Los lamentos de Isabella se intensificaron, mezclándose con risas infantiles que resonaban desde el pasado. En el aire, un hedor rancio flotaba, un recordatorio constante de la tragedia que impregnaba las paredes. A lo lejos, las sombras adquirían formas grotescas, danzando en la periferia de la visión de Emily como espectros hambrientos.
Los retratos en las paredes se desfiguraban, mostrando rostros distorsionados y ojos vacíos que parecían seguir a la joven con una mirada que penetraba hasta lo más profundo de su ser. Cada paso era una entrada más profunda en el álbum de recuerdos retorcidos de aquellos que alguna vez habitaron el tercer piso. La temperatura continuaba su descenso implacable, y el aliento de Amelie se volvía visible en el aire gélido. La luz de las lámparas parpadeaba, arrojando sombras que se retorcían como figuras encapuchadas susurrando secretos oscuros. Los murmullos de Isabella se entrelazaban con el susurro de la presencia ancestral que acechaba en las sombras. De repente, una puerta entreabierta reveló una habitación donde el tiempo parecía congelado. Muebles cubiertos con sábanas polvorientas dieron testimonio de una vida suspendida en el limbo del olvido. En el centro, un reloj de péndulo oscilaba con un ritmo hipnótico, marcando un tiempo que ya no existía. Amelie se acercó cautelosamente, su reflejo destrozado en el cristal roto de un viejo espejo. Un destello de pánico paralizó sus movimientos cuando su propia imagen pareció distorsionarse, reflejando una versión alterada y desfigurada de sí misma. La risa de Isabella resonó en sus oídos como una cacofonía discordante. El reloj de péndulo marcaba las horas con una lentitud desquiciante, cada tic-tac resonando como un latido desesperado en la quietud de la habitación. Amelie, envuelta en una sensación de claustrofobia, sintió que el tiempo mismo se deslizaba entre sus dedos como arena fina. Al dar un paso más, las sombras se materializaron en siluetas que se movían en un vals macabro al compás del péndulo. Rostros distorsionados, cuerpos retorcidos y ojos que reflejaban un sufrimiento eterno la rodeaban. El murmullo de voces entrelazadas formaba un coro de tormento, y la joven se sintió arrastrada hacia el epicentro de la danza maldita. La sensación de ser observada se intensificó, como si la misma esencia de la maldición estuviera tejiéndose en su piel. La presión en el aire se volvía insoportable, y las sombras se cerraban en torno a ella, formando figuras indescriptibles que parecían estar a punto de desgarrar la realidad misma. Con cada paso, el dolor de aquellos que sufrieron en ese lugar resonaba en su propia alma. La línea entre la vida y la muerte se desvanecía en un torbellino de confusión, y Amelie se encontraba atrapada en el vórtice de la eternidad tortuosa. El reloj de péndulo, testigo silente de la agonía, seguía marcando el tiempo que ya no fluía de manera lineal. Cada puerta que Amelie abría revelaba nuevas capas de horror, cada pasillo era un laberinto sin salida. Las paredes parecían contraerse, como si el mismo edificio respirara con una voluntad propia. La joven se preguntaba si alguna vez encontraría el final de esta pesadilla, o si estaba destinada a ser consumida por la oscuridad del tercer piso. La maldición persistía, creciendo en intensidad con cada paso. Isabella clamaba por justicia, y las sombras danzaban con una furia desatada. En el crepúsculo interminable del tercer piso, Amelie se convertía en una marioneta de la tragedia, atrapada en un escenario donde el telón nunca caía y el espectáculo macabro continuaba sin fin. Las sombras se cerraban en torno a Amelie como garfios helados, cada susurro resonando en su mente como el eco distorsionado de un tormento ancestral. Cada paso que daba era una danza macabra entre la realidad y la pesadilla. El aire, saturado con la presencia de los espíritus atrapados, vibraba con una energía que cortaba como cuchillas invisibles. Las paredes mismas parecían exhalar susurros de lamentos y suspiros desgarradores. Mientras avanzaba por el corredor sin fin, las puertas cerradas parecían susurrar historias olvidadas, historias de vidas truncadas y esperanzas destrozadas. Cada habitación era un capítulo oscuro que se despegaba ante sus ojos, revelando la tragedia que se escondía tras cada umbral. Los retratos deformes en las paredes parecían observarla con ojos que emanaban desesperación y tristeza. En sus miradas vacías, Amelie podía sentir la intensidad de sus emociones, como si la misma esencia de sus almas atormentadas se filtrara a través de las imágenes. Las figuras distorsionadas en las fotografías parecían alargarse y contraerse, como si estuvieran atrapadas en un bucle interminable de sufrimiento. El reloj de péndulo, que continuaba su oscilación rítmica, marcaba el compás de una sinfonía oscura.
Cada tic-tac resonaba como el latido de un corazón enloquecido, un recordatorio constante de que el tiempo en este lugar no seguía las reglas del mundo exterior. Emily, inmersa en el flujo distorsionado del tiempo, se sentía atrapada en una eternidad retorcida. Las sombras danzaban con una ferocidad renovada, adoptando formas grotescas que se retorcían y ondulaban en el periférico de la visión de Amelie. Rostros distorsionados emergían de la oscuridad, expresiones de agonía que parecían suplicar liberación. Cada paso resonaba con un eco que se multiplicaba, como si el coro de almas atormentadas se uniera en un lamento colectivo. Las lámparas parpadeaban con intensidad, arrojando destellos intermitentes que dibujaban sombras grotescas en las paredes. La atmósfera estaba cargada con la electricidad de lo sobrenatural y Emily sentía la mirada inquisitiva de los espectros que la rodeaban. El frío se apoderaba de su piel, penetrando en sus huesos como un recordatorio tangible de la presencia de lo inexplicable. En su búsqueda frenética, Emily se encontró frente a una puerta sellada con un símbolo desconocido. El aire se volvió denso, como si la habitación guardara secretos que desafiaban las leyes de la realidad. Al abrir la puerta con temor, un vórtice de energía oscura la envolvió, como si hubiera cruzado un umbral hacia una dimensión más allá de la comprensión humana. La habitación parecía estar suspendida en un vacío etéreo. Sombras tumultuosas danzaban en el centro, formando figuras etéreas que parecían contorsionarse en una danza sin fin. El susurro de Isabella se intensificó, fusionándose con los murmullos de las otras almas que clamaban por justicia. Emily, paralizada por la magnitud de la manifestación espectral, se encontró atrapada en un remolino de energía sobrenatural. El suelo tembló con la furia de los lamentos acumulados, y las paredes parecían contraerse como si la habitación misma respirara en agonía. En la vorágine de lo paranormal, Emily se convirtió en testigo de una realidad distorsionada, donde el tiempo, el espacio y la cordura se entrelazaban en una sinfonía disonante. La maldición del piso de arriba revelaba sus capas más profundas, cada rincón de este oscuro laberinto resonando con la angustia de aquellos que habían sucumbido a su influencia. Emily, indefensa contra las fuerzas invisibles que la rodeaban, se sumergía más y más en la oscuridad sin fin, donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaban hasta perderse en el abismo de lo desconocido. El vórtice de energía sobrenatural envolvía a Emily como tentáculos invisibles, arrastrándola hacia una espiral de oscuridad aún más profunda. En la habitación etérea, las sombras cobraban vida, y los murmullos convergían en un coro disonante que reverberaba en su mente. Los lamentos entrelazados de las almas perdidas resonaban con una intensidad ensordecedora. La temperatura descendió bruscamente, y la joven temblaba bajo el peso del frío espectral. Los contornos de la habitación parecían distorsionarse, y las paredes vibraban con una frecuencia que desafiaba cualquier explicación lógica. Cada respiración de Emily resonaba en el silencio cargado, su aliento visible en el aire gélido. De repente, las sombras se unieron en una forma indescriptible, una figura que emergía de la oscuridad como una manifestación de la propia maldición. Los ojos vacíos de la entidad se clavaron en Emily, transmitiendo un conocimiento antiguo y una hostilidad sin fin. La habitación temblaba con su presencia, como si la realidad misma estuviera siendo distorsionada por su existencia. Isabella, la voz lastimera que había guiado a Emily hasta este punto, se unió al coro siniestro. Los lamentos se intensificaron, formando una cacofonía que reverberaba en los confines de la dimensión alterada. Las sombras se contorsionaron en una danza grotesca, como si estuvieran celebrando la inevitable unión de Emily con el abismo sobrenatural. En un acto desesperado, Emily intentó retroceder, pero la entidad sombría avanzaba hacia ella con una determinación que desafiaba toda lógica. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, apretándola en un abrazo oscuro y claustrofóbico. Cada paso resonaba con un eco ensordecedor, como si la propia realidad estuviera desgarrándose en jirones. De repente, un destello de la vida pasada de Isabella se materializó ante Emily. Imágenes fragmentadas de la tragedia que la condenó se proyectaron en la oscuridad, como un tormentoso recuerdo que buscaba venganza.
La figura espectral de un perpetrador sin rostro se desvaneció en la penumbra, dejando tras de sí una sensación de malevolencia impregnada en el aire. En el clímax de la pesadilla, la entidad sombría extendió una mano incorpórea hacia Amelie, su tacto helado envolviéndola como una mortaja. La joven sintió la presión de fuerzas invisibles que la arrastraban hacia el abismo, y un grito ahogado escapó de sus labios. Las sombras se cerraron sobre ella, absorbiéndola en la esencia misma de la maldición. El vórtice de energía alcanzó su cenit, y la habitación vibró con una intensidad que desafió las leyes de la realidad conocida. En un último suspiro, Amelie se encontró inmersa en la oscuridad total, donde los límites entre la existencia y la no existencia se desvanecían en un caos indescriptible. El tercer piso, testigo de la agonía perpetua, quedó sumido en un silencio sepulcral. La entidad sombría desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí una realidad distorsionada y una sensación de vacío que persistiría en la eternidad. Las sombras danzaban en un último adiós, y el coro de lamentos se desvaneció en el abismo del terror. En el silencio opresivo, las puertas cerradas del tercer piso parecían contener secretos insondables. La maldición, insaciable en su apetito de sufrimiento, aguardaba en las sombras, lista para envolver a cualquier alma intrépida que se aventurara a explorar el oscuro pasillo del piso de arriba. Y así, el edificio, impregnado de la esencia de la tragedia, permanecía como un monumento sombrío en la ciudad, atrapando a quienes osaran desentrañar sus secretos en un torbellino eterno de terror. Así termina el relato de hoy. Antes de cerrar esta puerta entreabierta hacia lo desconocido en el aullido del miedo, quiero agradecerles por acompañarnos en este escalofriante viaje. Pero el terror no tiene fin, y la oscuridad siempre espera su oportunidad. Si deseas seguir enfrentando tus peores pesadillas y descubrir lo que acecha en las sombras, te invitamos a dejar tu rastro en forma de like y suscribirte. Así, asegurarás tu lugar en este tétrico rincón virtual, donde el miedo se convierte en arte. No te pierdas ni un solo aullido. Hasta la próxima pesadilla, intrépidos espectadores.